En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Son palabras que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta en el capítulo 15, versículo 52. Y vamos a hablar en esta tarde acerca de todas esas cosas que nos pueden pasar en tan solo un momento. Y cómo podemos usar esos momentos, ya sea para ayudarnos a acercarnos a la vida eterna, prepararnos para esa morada celestial, o al contrario, ¿verdad? Nos puede hacer perder todas esas promesas. Un momento es simplemente una pequeña porción de tiempo. Y en nuestra vida está llena de esos momentos. La mayoría de esos momentos son momentos que se repiten y probablemente ni siquiera nos acordamos, ¿verdad?, de lo que hacemos o cómo lo hacemos. Y se fijan, en la mañana cada quien tiene una rutina de cómo se levanta, ¿verdad? Yo primero tengo que apagar mis 10 alarmas antes de levantarme de mi cama y después, ¿verdad? Ustedes saben, rutina, bañarse, lavarse los dientes, si ustedes toman un desayuno. En la noche es lo mismo siempre, ¿verdad? Mis pijamas, lo que sea, y a dormir, ¿verdad? Y lo hacemos tan seguido que no se quedan grabadas en nuestra mente, porque se repiten. Hay otros momentos que sí se quedan grabados y son para siempre. Son momentos que ahí se quedan para siempre y en ocasiones a veces ni siquiera entendemos por qué nos acordamos de ciertas cosas. Hay cosas que no tienen sentido, ¿verdad? A veces nos acordamos de algo que hicimos hace muchos años. Yo en lo personal me acuerdo y no tengo idea por qué, que en el kinder, fíjense, o sea, son de las pocas memorias que yo tengo de cuando tenía 4 o 5 años. Yo me acuerdo de un día que llevé un juguete a la escuela y es todo lo que me acuerdo, ¿verdad? Yo me acuerdo que fui con un juguete y otro niño llevó otro juguete que era mejor que el mío. A lo mejor por eso me acuerdo, pero es todo lo que me acuerdo de esa memoria, ¿verdad? En el kinder. Hay canciones que se nos quedan grabadas y a veces nos acordamos de eso, pero no nos acordamos de para qué fui a la cocina, ¿verdad? Son cosas que no podemos entender. Pero hay otras cosas que hacen que se queden para siempre y tienen un sentido en nuestra mente. Y todas esas cosas tienen un común denominador. Tuvo que haber un cambio. Tuvo que haber un impacto en mi vida para que eso nunca se me olvide. En un nivel personal podemos nosotros pensar en nacimientos, en funerales, en cumpleaños, en graduaciones. Son cosas que no se nos olvidan. La mayoría de las veces también tiene que ver con personas que en algún momento nos ayudaron a moldear nuestra vida o que cambiaron totalmente nuestro destino. A los que no sabían, hace literalmente 20 años, en el 2005 de abril, ¿verdad? Yo vine aquí por primera vez y conocí a Leslie, ¿verdad? Yo jamás me hubiera imaginado que en 20 años, ¿verdad?, iba a estar predicando con una familia aquí, ¿verdad? Y que las cosas iban a cambiar. Pero son esos momentos que nos hacen, ¿verdad?, que se queden grabados para siempre. Y si me preguntan la historia, va a ser una muy bonita historia, ¿verdad? Algo que me ayudó a mí, un cambio que me moldeó y todo. Si le preguntan a mi mamá, quizás va a ser una historia triste en la que su hijo, ¿verdad?, de 19 años se fue a vivir 10 horas fuera, lejos de su casa, ¿verdad? Cada quien tiene una percepción diferente de los momentos que han impactado en su vida. Dios habla acerca de esto. Dios quiere que entendamos cosas importantes acerca de estos momentos que tenemos en nuestra vida. Estamos hablando de un Dios eterno, un Dios que el tiempo no influye en él, pero Él sí sabe lo que influye en nosotros. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar cosas y ejemplos para hacernos entender cómo todos esos momentos que pareciera que no sean importantes o que son importantes, que me acuerdo o no me acuerdo, van a hacer algo muy importante en el destino de lo que va a ser mi alma. Leamos algunos ejemplos ahí en Salmo, el Salmo 39, versículo 4 y 5. Nuestro Dios nos quiere hacer entender que estos momentos en la vida son breves y que por lo tanto tenemos que aprovecharlos al máximo. Dice el salmista aquí en el Salmo 39, versículos 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy.
He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y esto, hermanos y amigos, es una oración que no todos nos atreveríamos a decir. Pedirle a Dios que nos haga entender la brevedad que es nuestra vida. Que no vamos a vivir para siempre, que los años que yo pienso que sean muchos, ya sean 80, 90, lo que sea que yo pienso que voy a vivir, dice Dios, ¿verdad? Y en esta oración David está pidiéndole a Dios, hazme entender lo frágil que soy, los cortos que son mis días. En el mundo y aquí mismo, en este edificio, probablemente existan muchas personas que no les gusta pensar acerca de la muerte. Ese es un tema que tratamos de evitar. No nos gusta pensar y nos gusta más la idea de que vamos a vivir por muchos años. Pero Dios nos sigue diciendo una y otra vez, ahora en el Salmo 144 y en el versículo 3 y 4, de la misma manera, dándonos ejemplos para que entendamos lo breve que son los momentos aquí en esta tierra. Y dice en el versículo 3 del Salmo 144, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Yo creo que muchos nos podemos acordar de lo que menciona Santiago hablando de la vida, que dice que nosotros somos como neblina, que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Yo les quiero animar, hermanos y amigos, a que le pidamos a Dios esto. Señor, ayúdame a entender el poco tiempo que voy a estar aquí en esta tierra. Y es que cuando yo entienda eso, vamos a aprovechar el tiempo. Una de las cosas que yo creo que todos podemos identificarnos cuando vamos de vacaciones, no vivimos en las vacaciones, ¿verdad? Nosotros estamos siempre en el trabajo, tenemos nuestras actividades todo el tiempo y cuando vamos de vacaciones, siento que no, es más, el fin de semana, ¿verdad? Se nos pasa volando. No sabemos cuántas cosas queremos hacer y no se alcanza el tiempo porque queremos aprovecharlo al máximo, no vamos a estar desperdiciándolo. Y de esa misma manera, Dios quiere que veamos la vida. Y tiene un propósito, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí en el Salmo 90. Vamos a leer algunos versículos aquí. Esta es una oración de Moisés. Y dice aquí el Salmo 90 y en el versículo 10. Dice de la siguiente manera, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y si vemos, hermanos, en general nuestra vida, es difícil. La vida está llena de problemas, está llena de enfermedades, está llena de situaciones que nos afectan, ya sea emocional o físicamente. Y eso es lo que es nuestra vida, ¿verdad? Al final, cuando vemos hacia atrás, pues batallamos, nos damos cuenta que no es fácil lo que estamos haciendo aquí en esta tierra. Pero fíjense lo que continúa diciendo aquí en esta oración Moisés, en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando dice aquí contar nuestros días, obviamente no está diciendo ayúdame a contar los números, ¿verdad? Como si no supiéramos hacer eso. Pero probablemente hay dos significados. Probablemente Moisés, ¿verdad? Está tratando de dar dos ideas. Yo me pongo a pensar mucho en Damián, ¿verdad? Cuando él, a los que bueno, pues yo soy su papá, ¿verdad? Pero los que estamos cerca de él, cuando va a cumplir años, ese niño tiene una cuenta regresiva, ¿verdad? De que faltan 35 días, 34 días, porque va a cumplir años, ¿verdad? Y él cuenta los días para su cumpleaños. Y es increíble, ¿verdad? Porque dijimos, ya vamos a descansar. Cumplió años, ya se va a callar, ¿verdad? Y después que cumplió años, dijo, faltan 365 días para el próximo. No está hablando de eso, Dios. No está hablando de contar cuántos días faltan, pero sí nos podemos dar cuenta de algo. Yo veo a Damián que él está emocionado, que está contento, ¿verdad? Y él es un pequeño, ¿verdad? Pero sí notan que cuanto más vamos creciendo, más difícil se nos hace acordarnos
de qué edad tengo, ¿verdad? Mágicamente se nos olvida qué edad tenemos, se nos olvida cuántos años, qué día cumplimos años, pero hay un efecto diferente. Nos damos cuenta que no nos quedan tantos. Yo ya tengo 35 años y hay hermanos que van a decir, hermano Wayne va a decir, no, es 99, ¿verdad? Hay cosas que nos hacen entender ahora a nosotros que no vamos a vivir para siempre. Y yo creo que este es uno de las diferentes opciones o enfoques que Moisés está tratando de hacer, ¿verdad? En esta oración, Dios, ayúdame a contar mis días. Este poco tiempo que me queda, ayúdame a valorarlo. Hay otro sentido también, ¿verdad? Dice la traducción lenguaje actual, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Ayúdame a que el poco tiempo que me queda, que valga la pena. Yo tengo que hacer una diferencia en mi vida, porque no me queda mucho tiempo. ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Dice versículos 16 y 17 en la misma oración, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ayúdanos, dice Moisés, a darle provecho al poco tiempo que tenemos. Y es que esto, hermanos, es necesario que entendamos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dios quiere y nos prepara a nosotros, un hombre mortal, nos está preparando para un hogar eterno. Esa es su meta, ese es su propósito. Claro que vamos a estar aquí un poco tiempo, pero Dios nos quiere ayudar a que mientras estemos aquí en la tierra por un poco de tiempo, un momento, yo me esté preparando para la eternidad. Dice Isaías, vamos a leer ahí el profeta Isaías en el capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Dice de la siguiente manera, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que está diciendo Isaías es una gran verdad. La vida del hombre es como la flor, como el pasto, ¿verdad? Dice que se va a marchitar. En verano está muy bonito, llega el invierno y se acabó su verdor, se ve seco y así de rápido cambian las cosas de un día para otro. Pero dice algo importante. La palabra de Dios permanece para siempre. Yo quiero que hagamos una conexión. Siendo que nosotros somos mortales, siendo que nosotros nos vamos a terminar, no vamos a vivir para siempre, está ahora haciendo un contraste con la palabra de Dios que vive eternamente. Y es que el enfoque aquí es que si en nosotros está la palabra de Dios, si en nuestro corazón existe la palabra de Dios, vivimos conforme a la palabra de Dios, quiere decir que nuestro espíritu también va a alcanzar la naturaleza de la palabra de Dios. Esa eternidad de la cual Dios nos está preparando. Dios quiere que nosotros estemos pasando una eternidad en el cielo. Pero para eso yo tengo que permitir que la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more en mí. Alguien usó este texto y estas palabras, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, probablemente ustedes lo recordarán, fue el apóstol Pedro. Y fíjense cómo él también está haciendo esta conexión. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Fíjense cómo dice, primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ese es el concepto, hermanos,
Que nosotros siendo mortales, al permitir que el Evangelio tenga fruto en nuestra vida, ahora yo ya soy una nueva criatura. Ahora yo ya soy una persona que me estoy preparando para la vida eterna. He renacido ahora, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ese Evangelio, hermanos, que hemos escuchado, el Evangelio que hemos obedecido, nos ha hecho renacer en una nueva criatura. Pero yo te pregunto a ti, amigo visitante, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tú no eres parte de este cambio. ¿Qué estamos haciendo ahora los que ya hemos obedecido también el Evangelio? ¿En qué manera estamos aprovechando los momentos? Porque esto no es algo que se hizo y ya no tengo que hacer nada. La idea aquí, hermanos, es que las decisiones con consecuencias eternas se pueden hacer o se hacen en un breve momento. Eso es algo que yo quiero que entendamos en esta tarde. Cada decisión que tomamos diariamente, si estamos en el Evangelio, nos va a llevar hacia el cielo. Si estamos lejos y fuera del Evangelio, nos está llevando hacia el infierno. Y quiero que entendamos, ¿verdad?, lo importante de que son los momentos de nuestra vida. Fíjense lo que dice aquí en Job, capítulo 7, en el versículo 17 al 18. Job, capítulo 7, versículo 17 y 18. Dice de esta manera: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Se habían puesto a pensar en eso, hermanos? Que Dios nos prueba cada momento. Por eso, hermanos, cada momento de nuestra vida es importante. Sin duda, Dios nos ha bendecido grandemente, nos ha exaltado en gran manera, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo aquí en estos textos. Incluso nos damos cuenta que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Nos damos cuenta que Él nos visita, nos bendice cada mañana. Pero nos aclara algo: cada momento somos probados. Yo creo que esto debe de abrir nuestros ojos. Siento que a veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que hacemos. Que, ¿verdad? No he tenido una tentación o algo, no me debo de preocupar. Dice Job: cada momento nos pruebas. Y si nosotros nos damos cuenta de esta gran verdad, yo creo que vamos a tener mucho cuidado. Dios nos prueba cuando estamos acompañados con nuestra familia, cuando estamos con compañeros de trabajo. Dios nos prueba cuando estamos con amigos, cristianos o no cristianos. Dios nos prueba cuando estamos solos. Todo el tiempo Dios nos está probando. Díganme ustedes si no vale la pena cada momento. Si no debo de tener cuidado de qué estoy haciendo cada momento con mi vida y las decisiones que estoy tomando. En esos momentos de prueba, hermanos, es cuando nosotros escogemos si vamos a hacer lo correcto o si vamos a pecar. El asunto aquí es que el placer de pecar o lo difícil que es hacer lo correcto es temporal. Quiero que entendamos esto, hermanos y amigos. Es probable que cuando tú peques vas a encontrar un placer, pero se va a terminar. Es probable que cuando tú estás pensando en que tengo que hacer lo correcto, pero va a haber consecuencias quizás negativas o va a haber algún problema, también eso va a ser temporal. Fíjense lo que dice, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 25. Y es que, hermanos, aquí la gran diferencia entre las dos cosas son las consecuencias.
Probablemente vas a tener un placer por haber pecado, pero las consecuencias son castigo eterno. Quizás vas a sufrir un poco por haber hecho lo correcto, pero las consecuencias son vida eterna. Esa es la diferencia. Y hablando acerca, ¿verdad?, de Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Literalmente esto es lo que describe esa sensación del pecado. Es temporal. No vale la pena. Más adelante el escritor a los Hebreos nos da un ejemplo más. Aquí en el capítulo 12, en el versículo 16, todos conocemos la historia de Esaú y de Jacob. Todos conocemos cómo Esaú vendió su primogenitura, vendió esas bendiciones, ¿verdad?, a su hermano Jacob por un plato de comida, ¿verdad? Esa fue el canjeo, ¿verdad? Para cambiar lo que él iba a ofrecer, él recibió a cambio un plato de comida. Y dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es que, hermanos, Dios nos está aconsejando que no cometamos el mismo error. Que cómo es posible que vamos a sacrificar tanto, ya sea bendiciones físicas y espirituales, por algo temporal. En este caso, ¿verdad?, Esaú sacrificó todas esas bendiciones, todas esas cosas materiales y espirituales por un plato de comida. ¿Qué es eso, hermanos, que hay en nosotros o que nos tienta o que nos prueba, ¿verdad?, a cambiar todas las promesas de Dios por eso temporal? Despreciar cosas tan importantes para satisfacer una necesidad temporal no tiene sentido. Fíjense lo que dice aquí el proverbista ahora en el capítulo 12 y en el versículo 19. Proverbios capítulo 12 y en el versículo 19. Quiero que los jóvenes, obviamente todos, pongamos atención en este punto, pero especialmente los jóvenes. Proverbios capítulo 12, versículo 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Cuántas veces ustedes como jóvenes, incluso todos, ¿verdad?, como adultos, hemos estado en una situación en la que nos preguntan algo y tenemos que tomar la decisión de decir la verdad o una mentira? Ustedes y yo sabemos que si yo digo la verdad va a haber consecuencias malas. Entonces, por eso muchas veces decimos una mentira para que no haya consecuencias en ese momento. Lo curioso es que sabemos que cuando se enteren de la verdad, las cosas van a empeorar. Aún así, muchos deciden decir una mentira, porque en ese momento los va a sacar de un problema. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí el proverbista. La lengua mentirosa solo por un momento. Ahí está la tentación. Esa es una prueba, hermanos, que no muchos pasamos. Porque no estamos tomando buenas decisiones en ese instante. Y al último no entendemos por qué las cosas se han empeorado, por qué ya no hay confianza, por qué ahora hay tantos problemas, ¿verdad? Precisamente por eso. Porque preferimos, ¿verdad?, tener ese deseo, esa satisfacción temporal del pecado. Y no pensamos bien. Fíjense lo que dice ahora, veamos un ejemplo diferente. Ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, y en el versículo 5 al 8. Ahora vamos a ver cómo el Señor Jesucristo está siendo tentado por el mismo Satanás. Y allí en Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 8, nos va a presentar lo que le estaba sucediendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice... versículos 5 al 8 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tu postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero que entendamos, hermanos, ahora que con este ejemplo podemos ver que puede ser tentado de maneras grandes o pequeñas. Quizás estás a punto de decir una mentirita blanca, como normalmente se conoce, ¿verdad? Para salir de un problema. O quizás te están ofreciendo el mundo entero. Hay pruebas en cada momento, pero Cristo nos enseña que no hay momento para pensar. No en todas las pruebas que voy a estar presente, voy a decirle, Cristo no le dijo al diablo, ¿sabes qué? Déjame analizarlo bien y ahorita regreso y te contesto. No, Cristo en ese momento le dice no. Y usó la palabra del Señor. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando de Isaías, del apóstol Pedro, que la única manera en la que yo pueda actuar, que yo pueda hacer las cosas buenas con el poco tiempo que tengo aquí en la vida, es si la palabra de Dios está dentro de mí. Si no, no se puede. ¿Por qué te preguntas? Es que no entiendo por qué no puedo decir la verdad. Es que no puedo cambiar estas cosas. Es porque falta la palabra del Señor en tu corazón. El hecho de que estemos sentados aquí viendo al hermano que está enfrente de ti, no significa que estás dejando que la palabra entre en tu corazón. Eso se ve con los hechos. Y en muchas ocasiones de nuestra vida vamos a estar en una situación como esa, en la que no voy a tener tiempo para pensar. ¿Y qué voy a escoger? ¿Qué vas a decir en ese momento? A veces, hermanos, es difícil decidir hacer lo correcto porque quizás, como decía hace unos momentos, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias que no son tan agradables. Quizás antes de contestar tú estarás pensando, me van a castigar. Si les digo la verdad, va a haber problemas y me van a castigar. Quizás estás pensando en que si hago esto, que es lo correcto, quizás voy a perder amistades. Y entonces, ¿con quién voy a hablar? Quizás en tu momento de prueba vas a estar pensando, es que si hago lo correcto, voy a perder dinero. Y hablamos mucho acerca del trabajo. Cuando nosotros estamos en una situación en la que tengo que escoger qué es lo más importante para mí, y si en ese momento yo estoy pensando, y es que me va a faltar dinero, y es que entonces me van a correr, y es que entonces, y pensamos, ¿verdad?, en esos riesgos, y es muy probable que pase. Esas cosas, hermanos, son las que nos evitan hacer lo que debemos hacer. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 4, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y en el versículo 17. Pongamos mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo, porque esto es lo que nos va a ayudar a saber qué hacer en cada uno de esos momentos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si tú no sabes qué escoger y estás en ese momento de decisión, es importante que entendamos esto. Sí, hermano, probablemente vas a perder tu trabajo, pero vas a tener un lugar en el cielo. Sí, mi hermano, probablemente vas a batallar económicamente por unos momentos, pero no va a ser para siempre. Son temporales. El problema aquí, hermanos, es que ignorar esta verdad de que pronto vamos a morir no hace que pecar sea una mejor opción. Yo siempre me pongo a pensar en el ejemplo de que si yo voy al doctor y el doctor me dice, Chuy, tienes cáncer, ¿verdad? Es terminal, estás en el clasificación 4, no sé, ¿verdad?
ha abordado todo tu cuerpo. Si ustedes conocen a personas que tienen cáncer o han sufrido de cáncer, en ese momento ellos no tienen algún síntoma, ¿verdad? Y quizás yo, al momento de recibir esas palabras, yo voy a decir, ok, ¿verdad? No te creo. Voy a seguir con mi vida. Eso no cambia la realidad de lo que está pasando. El hecho de que yo no le crea al doctor lo que está pasando dentro de mí no significa que ya no tengo cáncer. Yo creo, hermanos, que para muchos hoy en día, el hecho de ignorar que vamos a vivir por poco tiempo, que hay que aprovechar el tiempo, que hay que tener cuidado con nuestras decisiones, son cosas que las personas deciden ignorar, pero el hecho de que tú lo ignores no cambia el hecho de que tu vida es corta, no cambia el hecho de que vas a morir, no cambia el hecho de que serás juzgado por cada una de las cosas que tú hiciste. Eso no cambia. Fíjense lo que dice ahí en Job, capítulo 21, versículos 13 al 14. Job, capítulo 21, versículos 13 al 14. Hablando de lo que hacen las personas malas, dice el versículo 13, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y quizás, hermano, amigo, visitante, tú estás pensando, a mí no me interesa hablar acerca de cuándo me voy a morir, de que cada momento es importante. Quizás tú has decidido ignorar la seriedad de este tema y todas estas cosas que Dios nos está aconsejando, porque quieres vivir tu vida a tu manera, porque quieres hacer lo que tú quieras sin que te estén diciendo que eso está mal, que tú piensas que la vida es un chiste, que no hay consecuencias de tus hechos, y todo esto es porque quieres divertirte. Es todo lo que te importa. Es tu único propósito en esta vida. Y dice Job capítulo 34, versículo 20, y es lo que estoy tratando de hacer entender. Independientemente si tú lo ignoras o no, no cambian las cosas. Job capítulo 34, versículo 20, traducción lenguaje actual, dice, unos y otros mueren de repente en medio de la noche. No importa si tú crees o no en estas cosas, tú estás propenso a morir sin aviso alguno. No tienes que estar enfermo, no tienes que haber sufrido un accidente, no tienes que haber ido al doctor para que te diga que estás a punto de morir. Esto nos pasa a todos. Y dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, también la traducción lenguaje actual. Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. Te importe o no el consejo de Dios, vas a morir. Por eso, el no hacer caso de todas estas advertencias, el ignorar el consejo de Dios, tiene consecuencias inevitables. Y todo esto, hermanos, es el trabajo del diablo, haciéndote creer que tienes tiempo. ¿Te sientes bien? Tienes mucho por vivir. Tú no estás viejito, tú no estás enfermo. Sigue haciendo lo que quieras. Y esas son las palabras que vienen del padre de mentira. Él sabe que en cualquier momento tu vida se puede terminar. Y si no aprovechaste y tus momentos y tus decisiones fueron simplemente ignorar a Dios y hacer lo que tú quieras, estás destinado a una muerte eterna, a una condenación y sufrimiento para siempre. Todo por no aprovechar este pequeño lapso de tiempo en el que estamos aquí. Volvemos al texto de inicio ya para ir terminando.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. El apóstol Pablo, ¿por qué dijo estas palabras? Dice en el versículo 52, capítulo 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese día vendrá cuando menos lo esperes. Dice el apóstol Pablo, a la final trompeta, todo será destruido. En mi ignorancia, cuando era un muchacho, yo sabía que tenía que bautizarme, pero yo pensaba, tengo un plan B. No me he bautizado, sigo en la escuela, sigo divirtiéndome con mis compañeros, pero el día del juicio final, cuando empiece a ver que todo se está destruyendo, cuando la gente empieza a correr, cuando todos empiezan a llorar y gritar, yo voy a ir corriendo con el hermano de la iglesia, el hermano Arturo Rodríguez, o alguien va al predicador, y le voy a decir que vamos al edificio, le voy a decir que me quiero bautizar y entonces me salvé. ¿En qué momento, verdad, la Biblia habla de estas cosas? Y yo digo, la Biblia nunca enseña de eso. Yo sabía que el juicio final va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Yo sabía que no va a haber aviso, se va a escuchar una trompeta. Pero así, por ignorar las cosas que son la realidad, uno piensa que tiene tiempo. No, el tiempo lo tienes ahorita. El día que escuches la trompeta final, se acabó. El día que no amanezcas, se acabó. ¿Estás listo? ¿Estamos listos para ese momento? Voy a leer un último texto, hermano, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 14. Dice el apóstol Pedro hablando del día del juicio final. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Decíamos al principio, el tiempo no afecta a Dios, nos afecta a nosotros. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando tú escuchas estas palabras, cuando escuchas acerca de que todo será destruido, de que Cristo viene, de que no sabes cuándo es ese día, y que en tu condición en este momento estás perdido, ¿cómo te hace sentir eso? El apóstol Pedro dice, nosotros estamos esperando ese momento. Procura con diligencia hallarte ante Dios irreprensible, sin mancha, en paz. Si tú quieres sentirte así, te invitamos a que hoy vengas en este momento a ofrecer tu vida a Dios, a cambiar ese estado de enemistad con Dios a amistad, a asegurar y empezar una nueva vida que va a vivir eternamente. El diablo ahorita está haciéndote o convenciéndote de que no lo tienes que hacer. Dios está encargando de
aconsejarte y exhortarte a que lo hagas ya. Te invitamos por medio de este himno de invitación. Medítalo y ven a las aguas del bautismo. Hermano, te dejamos el lugar para el himno de invitación.